Reciban un cordial saludo, queridos hermanos y amigos, quienes nos visitan a través de estos medios de comunicación. Hoy quiero seguir con el estudio expositivo de la epístola de Judas y quiero que me acompañen a Judas capítulo 1. Vamos a dar lectura del verso 4. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, dice, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice, y niegan al Dios, al único soberano y a nuestro Señor. Bueno, si bien es cierto, estamos mostrando con anterioridad que el apóstol, que Juan estaba también contendiendo en contra del gnosticismo en las iglesias de Asia Menor. Y aquí viene este siervo Judas a reforzar directamente esta batalla, esta lucha que los verdaderos creyentes deben de lidiar con estos falsos maestros, con estas falsos apóstoles que traen enseñanzas torcidas. Note usted lo que dice aquí: algunos hombres han entrado encubiertamente. Esto quiere decir que estos eran maestros falsos que se habían infiltrado, obviamente con propósitos y pretensiones de supuestamente ser verdaderos siervos de Dios. Y obviamente externamente, más bien dicho, ellos parecían ser hombres de Dios reales, pero lamentablemente su intención verdadera no era llevar a las personas a la verdad, sino desviarlas de esta verdad y desviar al pueblo de Dios a la mentira para que crean directamente la mentira. Si bien es cierto, los apóstatas de ese tiempo eran fraudes satánicos que se presentaban quizás como maestros prominentes, es lo que hoy en día también vemos. Los apóstatas de este tiempo son fraudes satánicos que se presentan en las iglesias y obvio se infiltran de manera muy silenciosa, y a veces no es tan fácil detectarlos, sino que se necesita tener una agudeza espiritual y un conocimiento arduo y profundo de la palabra y un discernimiento tan profundo por parte de los verdaderos maestros para identificarlos y detectarlos. El mismo apóstol Pablo, recordando en 2 de Corintios, quiero que me acompañen un ratito, verso 11 del verso 13 al 15, nos habla de estos hombres. ¿Y qué nos dice? Dice el apóstol Pablo, les decía a los corintios lo siguiente. Miren lo que dice aquí. Dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo mostró directamente con ironía que debemos nosotros como verdaderos siervos defender la sana doctrina y que debemos exponer sin rodeos, sin tapar nada, a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Debemos nosotros contender ardientemente por la verdad. Habíamos hablado con anterioridad que la palabra contender ardientemente por la verdad también es apologética, es defensa de la verdad, defensa de la verdadera, de la fe genuina. Entonces, dése cuenta lo que dice aquí: porque estos eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. En otras palabras, estos se presentaban con una careta de apariencia de bondad y de espiritualidad en las iglesias. Pero aquí dice el mismo Pablo, dice: y no es de maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El diablo, por ende, es el mayor engañador por excelencia, el que tuerce la verdad y la trata de transmitir para su conveniencia. Y millones de personas que no tienen la luz de Dios, el Espíritu Santo, aceptan directamente las mentiras como verdad. Pablo aparentemente parece que las palabras que él expone son duras, pero son palabras donde se demuestra una expresión correcta de la preocupación que él tenía por el rebaño de Dios, queridos hermanos. Así que dice el verso 15: no es extraño si también los ministros del diablo se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo está demostrando que estos
iban a tener un fin desastroso. Muchos se desviaron para discutir cuestiones no de la verdad, sino que también entre las características de estos apóstatas, conforme vamos a ir viendo, nos vamos a dar cuenta que una de esas características, aparte de desviar a las personas de la sana doctrina y llevarlas al error, era también el amor que ellos tenían por el dinero, el amor excesivo, la codicia y la avaricia por las cosas materiales antes que por las cosas espirituales. Volviendo a Judas capítulo 4, dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El mismo Pedro, en la segunda carta de Pedro, quiero que me acompañe, segunda de Pedro 2, 1, 3, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Miren que Pedro también advirtió a los hermanos acerca de estos falsos apóstatas, de estos fraudulentos que estaban infiltrados dentro de las iglesias. Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a dar lectura al verso 1 al 3, dice la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, el verso 2, capítulo 2, 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, no dice abiertamente, dice encubiertamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, lo que les estaba diciendo, que eran avaros, interesados al dinero. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué es lo que vemos aquí? Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que ellos estaban ya destinados para la condenación. La pregunta aquí es: los apóstatas, los falsos maestros, los apóstoles, los falsos pastores, los falsos hermanos, ¿tienen aún solución? ¿Pueden salvarse? Y esto es algo tremendo y es un gran dilema. Pero si nos vamos a las escrituras, como estábamos leyendo ahorita, Pedro, segunda de Pedro 1:3, está diciendo que ellos están destinados para la condenación. Es decir, ellos no es que se van a arrepentir, porque son de su padre el diablo. Y lo que hace su padre, ellos lo hacen. Ellos están caminando en el error, quieren inducir a otros al error, a las prácticas paganas que hacen ellos, y a la inmoralidad, que eso posteriormente ya vamos a ir viendo, porque una de las características de los falsos pastores, falsos maestros también es que son inmorales, aún en el área sexual, son despiadados. Y sin embargo, aquí estamos viendo que ellos están destinados para la condena, no se van a arrepentir, no van a venir al camino verdadero de la verdad. No aman a Dios, por eso son apóstatas. La palabra apostasía quiere decir renegar de la fe, rechazar la única vía de salvación, que es Cristo. Estos apóstatas no aman a Dios, ni todo lo que representa o lo que Dios representa. Ellos no aman al pueblo de Dios, que es Israel. Ellos no aman a la iglesia. Ellos no aman la obra de evangelización. No, ellos aman su propio vientre, ellos se aman a sí mismos, ellos son una representación de su padre el diablo. La cualidad, otra característica de los apóstoles es que su ego es muy inflado, son gente muy orgullosa y son instrumentos peligrosos que se han infiltrado en las iglesias, y que los verdaderos siervos de Dios, como Judas está diciendo que tengan mucho cuidado de estos, Juan también, Pedro igual, y todos los apóstoles, especialmente también Pablo nos está diciendo: después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Entonces, qué importante es, para ser cuidados y librados del error y del engaño de Satanás, conocer la verdad. Y nuevamente vuelvo y repito, y les vuelvo a decir aquí algo: es necesario que la iglesia de Dios conozca el Evangelio, conozca al Dios de la palabra.
Si tú no conoces al Dios de la Biblia, si tú no escudriñas las Escrituras, si no le pides en oración a Dios que te muestre lo que te quiere decir Él en la palabra, fácilmente tú vas a ser engañado por estos falsos apóstatas, por estos falsos pastores, por estos falsos maestros, por estos falsos hermanos. ¿Por qué mi interés de exponer expositivamente esta epístola de Judas? Para que la iglesia abra los ojos. Esta epístola es la menos tratada y estudiada. ¿Por qué? Porque el diablo en las iglesias donde se predica un falso evangelio no va a que sus ministros, va a querer que sus ministros prediquen esto para que la gente abra los ojos. ¿Por qué no predican Judas? Porque se les acaba el negocio a mucha gente. Porque hay pecados encubiertos en las iglesias y por eso no se predica la verdad como debe de ser. Más aún, Dios nos ha dado la capacidad y estamos aquí para exponer la verdad ardientemente, contender por la fe verdadera, para que ustedes, queridos hermanos, también puedan ser despertados del engaño y del error. Hasta aquí, mis queridos hermanos, soy tu amigo Gabriel. Que Dios te bendiga.